Hola, mi amigo querido. Lo primero que necesitamos entender esta semana es el paño de fondo que hay por detrás de todo lo que nuestros ojos ven. Los acontecimientos son solamente lo que nuestra humanidad percibe, pero hay algo invisible por detrás de todo, hasta por las crisis económicas de los países, por las enfermedades misteriosas que aparecen, por el drama que los hogares viven. Por detrás de todo hay algo invisible. Es una lucha espiritual entre Cristo y su enemigo. Lucifer en el cielo pues intentó arrebatar para sí la adoración y la obediencia que los seres creados le debían a Dios. Entonces hubo una batalla en el cielo y Lucifer perdió. ¿Qué hizo después? Se trasladó a esta tierra y trató de conseguir de los seres humanos lo que no había conseguido de las criaturas celestiales. O sea, él trató de seducir al ser humano, porque el arma favorita de Lucifer es la seducción y el engaño. Si la seducción no le da resultado, entonces persigue, pero él prefiere seducir y engañar. Así fue en el Edén y así fue también a lo largo de la historia. Ahora, en el libro de Daniel vemos de manera clara esta estrategia del enemigo. Por ejemplo, a los jóvenes hebreos, primero intentó seducirlos, les ofreció la comida especial, les ofreció educación gratuita como los muchachos más brillantes del país, en fin. Pero cuando no logró llevar a los jóvenes hebreos a adorar al rey por la seducción, entonces inició la persecución. A los 3 amigos de Daniel los mandó al horno ardiendo y a Daniel a la cueva de los leones. Bueno, entremos al asunto de esta semana. En los primeros 6 capítulos de Daniel encontramos historias que en realidad son profecías. Simbólicamente estas historias muestran lo que sucederá en el futuro. El enemigo también tratará de seducir a los hijos de Dios y cuando no lo consiga perseguirá a los hijos obedientes de Dios. Ahora, esta semana entramos a estudiar el capítulo 7 del libro. En realidad es un capítulo de transición. A partir de este capítulo pasamos de los relatos históricos de la vida del profeta a sus visiones. El parecido de este capítulo con el capítulo 2 es interesante. Este capítulo conecta al capítulo 7 con los capítulos anteriores y al mismo tiempo los temas que presenta este capítulo 7 lo vinculan con los capítulos que vienen a seguir, el 8, 9, 10, en fin, ya lo veremos más adelante. Quiere decir que el capítulo 7 es como una especie de eslabón entre las historias y lo que viene después, las profecías. El extenso panorama profético que se describe en este capítulo 7 se le reveló a Daniel el año 553 antes de Cristo, o sea, el primer año del reinado de Belsasar, mientras su padre Nabonido estaba en una ciudad oasis en el desierto, como lo vimos anteriormente. El relato empieza así en Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, es interesante que en ese sueño Daniel vio 4 bestias. Según Daniel 7:17, las 4 bestias representan 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. ¿Quiénes son estos reinos? En el capítulo 2 de Daniel, nosotros vimos en el sueño de Nabucodonosor esos reinos representados por diferentes partes de la imagen gigantesca que el rey vio en su sueño. Ahora en el capítulo 7 vemos el mismo contenido, pero con una diferente visión, ya no a través de las partes de oro, plata, bronce, de la imagen, sino a través de animales. ¿Quiénes son estos reinos? Daniel 7:4 dice: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas
y fue llevada del suelo, levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia, queridos, simboliza el reino de Babilonia, que sería en el capítulo 2 la cabeza de oro. El león alado era un símbolo apropiado de Babilonia. Había leones esculpidos en los muros de la gran calzada hacia la puerta de la diosa Ishtar en Babilonia. Habían leones por todos lados, en los muros, en las puertas, en las paredes. En la visión, Daniel vio que las alas de este león fueron arrancadas. Esto significa que después de Nabucodonosor, sus sucesores no lograrían mantener la grandeza del león. Y tú sabes que el imperio cayó. Daniel 7:5, después de describir a esta bestia, simbolizada por el león, dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Este segundo imperio fue Medo-Persia. El oso inclinado hacia un lado con 3 costillas en las fauces representa al imperio medo-persa y su conquista de Lidia, Babilonia y Egipto, bajo el liderazgo de Ciro y Cambiases. Más tarde, bajo Darío y Artajerjes, el imperio persa intentó conquistar Grecia, pero los griegos lo vencieron. Y entonces aparece el tercer imperio que domina el mundo. Daniel 7:6 dice, después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este tercer reino es Grecia. El leopardo tiene la reputación de ser rápido y ágil, y las 4 alas son un símbolo apropiado de la velocidad característica del joven guerrero Alejandro, quien salió en 333 a.C. con 35,000 hombres y en 10 años estableció el imperio más grande de la historia del cercano oriente. Ahora, este leopardo en la visión, según se relata, tenía 4 cabezas, que en las escrituras representan gobernantes o gobiernos. Daniel predijo que el imperio griego se fragmentaría, se dividiría en 4 reinos. Y la historia nos dice que cuando Alejandro murió, sus generales comenzaron a pelear entre sí. Y de este conflicto surgieron en 301 a.C. 4 reinos. Acabó el imperio griego, salieron 4 reinos. Seleuco tomó Asia, Lisímaco tomó la parte occidental de Asia Menor y Tracia, Ptolomeo se convirtió en el rey de Egipto y Casandro se colocó a sí mismo sobre el trono de Grecia y Macedonia. Y poco después todos fueron extinguidos. ¿Por qué? Porque Daniel 7:7 decía lo siguiente, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este es el 4º reino, y representa a Roma. Roma fue diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué? Los primeros reinos fueron monarquías, mientras que Roma comenzó con un gobierno no monárquico. Fundada Roma el año 753 a.C., esta ciudad desde sus comienzos se convirtió en una república. Se convirtió en el poder gobernante cuando el año 168 a.C., en la batalla de Pidna, el general romano Emilio Paulo logró una victoria completa sobre Perseo de Macedonia. Ahora, esta 4ª bestia, que representa el poder político de Roma, tenía 10 cuernos que simbolizan los países entre los cuales fue dividido después Roma al perder su poder. Entonces ahora, después de ver cómo en este capítulo 7, Daniel ve en visión
el desfile de los imperios universales, que estaba profetizado en Daniel 2, en la visión, en el sueño de Nabucodonosor. Después de ver este asunto, vamos ahora a la segunda parte de este estudio, y aquí hablaremos del cuerno pequeño. En realidad, el capítulo 7 de Daniel se concentra en este extraño poder simbolizado por un cuerno pequeño. 7 de los 28 versículos que tiene el capítulo tratan de las actividades de este cuerno. Voy a leer el texto. Daniel 7:8 lo describe así. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Te acuerdas que la bestia que representaba Roma tenía 10 cuernos? Bueno, entonces Daniel empieza diciendo eso. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mira, hasta aquí hemos visto que la cuarta bestia es Roma y que los 10 cuernos simbolizan la división del Imperio Romano en muchas naciones distintas. En Daniel 2, la imagen abajo se divide en 10 dedos. Y aquí en esta visión de Daniel 7, 10 cuernos. Ahora, ¿cuál de estos cuernos se transforma en el cuerno pequeño? Bueno, la historia de la iglesia indica que hay un solo poder en la historia que combina con la descripción del cuerno pequeño. ¿Por qué? El ángel, le explica a Daniel que este cuerno es un reino que realizará 3 cosas ilícitas. Primero, hablará grandes cosas contra el Altísimo. Segundo, perseguirá a los santos del Altísimo. Y tercero, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y como consecuencia, los santos serían entregados en sus manos. Ahora, esto significa que el cuerno pequeño simboliza un poder que tiene implicaciones religiosas, porque su guerra no es contra otro país, contra otro poder político, es contra Dios, es contra la verdad de Dios. Un historiador afirma que de las ruinas de Roma política se levantó el gran imperio religioso en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Ahora, el historiador alemán Adolf von Harnack explica que la Iglesia romana de esta manera se colocó en lugar del Imperio romano, del cual es la continuación real. El imperio no ha muerto, decía este historiador, sino que ha sufrido una transformación. La Iglesia romana es el viejo imperio romano. Es interesante que este cuerno pequeño aparece de entre los otros 10 cuernos. 3 cuernos fueron arrancados, dice la profecía. Estos cuernos arrancados fueron los pueblos arrianos, formados por los érulos, los vándalos y los ostrogodos. El texto que leímos indica que estos reinos serían arrancados para que el poder simbolizado por el cuerno pequeño pudiese desarrollarse y afianzarse. El texto dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, los reinos arrianos pues sucumbieron y fueron totalmente destruidos, dejando al obispo de Roma con un poder extraordinario. El poder de la Iglesia romana alcanzó su apogeo con Gregorio VII, un obispo de Roma, cuando promulgó la idea de que el líder religioso de Roma podía deponer reyes, y más tarde, en el año 1198, el Papa Inocencio III se declaró soberano absoluto de Italia y requirió que todos los funcionarios de Roma le jurasen lealtad. Esto es historia, esto está escrito en la historia. Ahora, en la visión de Daniel,
Este cuerno pequeño hablaba grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? Bueno, podemos comparar las grandes cosas que este cuerno dice con algunas de las declaraciones que los líderes religiosos de Roma también dijeron. En 1894, época relativamente reciente, el Papa León XIII aseguró en su encíclica llamada La Reunión del Cristianismo que, a la letra, él decía, nosotros ocupamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Ahora dime, esto no era hablar cosas contra el Altísimo. Pero si Dios es solo Dios, ¿cómo es que nosotros, cómo es que hombres, líderes religiosos en esta tierra, pueden atreverse a ocupar el lugar de Dios Todopoderoso en esta tierra? No se puede. Pero la profecía decía que este poder religioso también intentaría cambiar los tiempos y la ley, y que perseguiría a los que no obedeciesen sus órdenes. Y mira, aunque nadie puede cambiar los tiempos y la ley de Dios, ocurrió un cambio en el día semanal de adoración en el transcurso de los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia. Para diferenciarse del judaísmo, los líderes religiosos sustituyeron la observancia del sábado por el domingo, que era día de la resurrección. Ahora, que Cristo resucitó el domingo, perfecto, pero que por eso el sábado deja de ser santo, no hay argumento válido para eso. El concilio de la Odisea, primer concilio de la Iglesia liderada por el poder religioso de Roma, apoyó la observancia del domingo, porque en ese concilio, en el Canon 29, se registra lo siguiente: los cristianos no han de judaizar y descansar en sábado, sino que trabajarán en dicho día, pero honrarán especialmente el día del Señor, refiriéndose al domingo, y por ser cristianos no deberán, si es posible, trabajar en este día. Si, no obstante, se los encuentra judaizando, serán separados de Cristo. Mira la posición de estos líderes religiosos. Entonces, este cuerno pequeño habló palabras contra el Altísimo, trató de cambiar los tiempos, la ley, pero también persiguió al pueblo cristiano, a los obedientes, a los que no le hacían caso al poder religioso, sino que hacían caso a la Biblia. La persecución de los cristianos fieles por parte de dirigentes eclesiásticos a través de la Edad Media es bien conocida en la historia. Decenas de miles de cristianos inocentes murieron por causa de la Inquisición. Bueno, vamos ahora a la tercera parte. Después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta de repente ve una escena de juicio en el cielo. El tribunal se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento. Miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se acomoda y se abren los libros. Ahora, querido, es importante notar que este juicio tiene lugar en el cielo después del periodo de 1260 años de actividad del cuerno pequeño, pero antes de la instalación del reino de Dios. Eso vamos a estudiar más adelante. Vamos a la cuarta parte. Mientras Daniel ve la escena del juicio, de repente tiene otra visión, y está en Daniel 7, 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira, a simple vista esta escena podría describir la segunda venida de Cristo a la tierra, pero el texto que acabo de leer dice que miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. No vino a la tierra, vino al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. O sea que esta visión no habla de la segunda venida de Cristo a la tierra, sino del inicio de la obra de juicio en el cielo.
El tribunal está listo para la obra de juicio. Y ahora uno semejante al Hijo de Dios se acerca al Padre. Este semejante al Hijo de Dios, este Hijo de hombre, semejante al Hijo de Dios, aparece como un personaje celestial, semejante al Hijo de Dios. Pero como el título lo indica, también muestra rasgos humanos, es Hijo del hombre. En otras palabras, este ser es divino humano y desempeña un papel activo en el juicio. Este Hijo de hombre que viene con las nubes del cielo sugiere una manifestación visible de Cristo. Pero estas imágenes de Cristo con las nubes también nos recuerda al sumo sacerdote del santuario de Israel, que rodeado por una nube de incienso, ingresaba al lugar santísimo en el día de la expiación, del día de juicio de Israel, para llevar a cabo la purificación del santuario. Entonces, este Hijo del hombre recibe la adoración de los seres creados, recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este verbo servir también se puede traducir como adorar en hebreo. Aparece 9 veces este verbo adorar o servir en los capítulos 1 al 7. Y este verbo transmite la idea de rendir homenaje a Dios. Ahora, percibe bien esto. Como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompió la adoración debida a Dios. Pero el juicio que aquí se describe muestra que finalmente se restablecerá la verdadera adoración al único Dios. El sistema de adoración establecido por el cuerno pequeño colocó a un ser humano caído como mediador entre Dios y la humanidad. Pero Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios es ese Hijo del hombre. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo, porque solo tenemos un mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. De esta manera, querido, llegamos al fin de este estudio hablando de los santos del Altísimo. Daniel 7, 26 y 27 dice, pero se sentará el juez, va a comenzar el juicio, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién será destruido y arruinado? El cuerno pequeño. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Pero el dominio, el reino, no le pertenece a Cristo. Sí. ¿Y por qué dice aquí que el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo? Es porque Cristo ya venció, y los que hemos nacido en Cristo estamos en Él. Él vive en nosotros, nosotros vivimos en Él. Su victoria es nuestra victoria. Y aunque el dominio y el reino le pertenecen a Cristo por toda la eternidad, si estamos en Cristo, el dominio y el reino es nuestro también. ¿No es esto maravilloso? Somos herederos de las promesas que Dios ha dejado a su pueblo. Que Dios nos bendiga ricamente.